Miguel de León, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un placer con este tema súper interesante. Muy interesante, pero la verdad es que me pareció muy bueno, lo platicábamos fuera del aire, Andrés y yo, de verdad, vienes de esto, vienes emocionado de ver qué rico el postre y de repente ya empieza uno emocionalmente a decir, bueno, sí me lo permito, bueno, no. Y entonces me pregunto, estoy enfermito. exacto, ¿hay obesidad que puede ser causada por las emociones? Sí, mira, lo primero que yo quería marcar es, la obesidad es un problema tan grave, es un problema de salud pública. Incluso a nivel mundial se empieza a considerar como una pandemia, porque ha atacado a todos lados, ¿no? Sí. Especialmente a la gente pobre, que tiende mucho a alimentarse con cuestiones pues, de calorías excesivas y que no se consumen. Desde el punto de vista psicológico, es importante entender que no debemos hacer prejuicios. Algunas ocasiones estamos muy acostumbrados a cierto tipo de belleza, de cierto tipo de belleza física. Y entonces, si no cubro con ese estándar, entonces seguramente soy alguien que estoy mal. Es mucho más complejo que eso. Lo primero que le diré a la gente, tienen que descartar la parte fisiológica, porque hay factores hormonales, hay factores hereditarios, hay factores de muchas formas que te pueden dar obesidad. Cuando el factor es psicológico, definitivamente se está reflejando de una falta de balance internamente, ¿sí? Si nos vamos a un modelo que explica esto desde la teoría freudiana, encontramos que cuando la primera etapa del desarrollo se le conoce como etapa oral. Es un periodo en donde los niños aprenden a manejar la ansiedad, la alegría, los gustos, a través de llevar cosas a la boca. Decía Freud que cuando una persona se queda fijada o atrapada en esta etapa, ¿no?, va a tender a comportarse o resolver sus angustias, por ejemplo, comiendo, o fumando, o bebiendo, ¿no? Las personas obesas frecuentemente a través de la comida es como logran calmar su ansiedad. Sin embargo, no es el único factor. Hay personas, por ejemplo, que tienen miedo a la sexualidad, tienen miedo al entregarse, al abrirse, al mostrarse. Y entonces, en el ser obesos, ¿no? y entendamos que obeso no es sobrepeso. El obeso es alguien que está excesivamente cargado de grasa, ¿no? Este tema de la sexualidad, de pronto muchas personas tienden a ponerse muy gorditos para no atraer a otras personas. Miguel, por ejemplo, ahorita estabas mencionando la cuestión fisiológica. Dejando al lado esta cuestión fisiológica, que obviamente no depende de la persona, hemos escuchado muchas veces la frase de soy gordita pero feliz o soy gordito pero feliz. ¿Realmente podemos creerle a una persona, dejando a un lado lo fisiológico, dejando a un lado el que pueda tener una enfermedad o considerarlo como enfermedad, puede ser feliz? Sí, sí puede ser feliz. Hay personas, cada uno tiene una diferente capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, si tú de pronto eres una persona obesa porque te encanta comer, pero te sabes que eres extremadamente gracioso, que además es una característica muy común en muchos gorditos, ¿no? Que son muy ágiles mentalmente, y sus valores, su educación, su formación estuvo centrada en reconocerse las cualidades y virtudes que tiene. Bueno, es gente que tú vas a ver con una excelente autoestima, muy seguros de sí mismos y que pueden proyectar una vida perfectamente normal, seguramente con problemas desde la parte de la salud, porque sí, el sobrepeso, la obesidad, por supuesto que te va a traer problemas al corazón y demás cosas, ¿no? Pero sí, no es sinónimo de que si estás gordito y digo soy feliz, este gordo nomás lo dice para quedar bien y realmente en el fondo es infeliz. ¿Y cómo se identifica la diferencia entre si la obesidad es una parte física o fisiológica y en esta parte emocional? Mira, el factor primero y más importante es que te hagas estudios, ¿no? Estudios médicos, ¿no? Si el médico descarta un factor biológico orgánico, entonces te queda la parte psíquica. Y entonces acudir con un especialista se vuelve muy importante. Tú puedes hacer una especie de autoevaluación a través de, yo diría que el grado de felicidad que puedes tener. Entendiendo que la felicidad no es estoy feliz y siempre estoy feliz, ¿no? Claro. Todos tenemos momentos de felicidad, ¿no? Pero si tu vida es más o menos balanceada, yo normalmente valoro 5 áreas en las personas, ¿no? Mi vida afectiva, cómo me llevo con mi entorno, desde el punto, soy capaz de expresar mis sentimientos, de poner límites, decir lo que me gusta, lo que no me gusta. Mi vida laboral o escolar, ¿no?
me desempeño bien, me satisfago con lo que estoy haciendo, lo que estoy estudiando, genero dinero suficiente para valerme por mí mismo, soy un adulto y ya no dependo de mi abuelita, de mi mamá, de mi papá, me valgo por mí mismo. Mi vida sexual, ¿no? Digo, hay gente que puede elegir no tener una vida sexual, Claro. pero normalmente se esperaría que tú puedas tener como compensadas diferentes áreas y tener satisfacción en todas ellas, ¿no? Y mi vida social, que es un área en la que yo puedo de pronto tener amigos, tener la capacidad de compartir. Hay dos cosas básicas que se logran alrededor de los 5 o 6 años, que sería saber competir y compartir. Wow, Y entonces entrar en una dinámica donde puedo con ustedes luchar y verme mejor y ganar algunas cosas, pero no de una forma destructiva. Y finalmente, para las personas que así les gusta y lo disfrutan, la parte espiritual, que yo creo que es un elemento fundamental en el desarrollo, que haría como la cereza en el pastel, ¿no? Claro. Oye, Miguel, y me gustaría rapidísimo también tocar este tema, porque evidentemente cuando hablamos de obesidad muchas veces se da esto en familia. Sí. Si mi hijo es obeso, entonces yo como papá soy culpable. No necesariamente, qué buena pregunta. Sí es importante que los padres verifiquen el tipo de alimentación que le dan a los hijos, ¿no? Pero puede ser un factor genético. Y por el otro lado también tenemos que trabajar mucho con los niños, con el control de impulsos. Los niños de manera natural y por inmadurez tienden a gustar los dulces en lugar de la comida sana. Entonces Claro. sí me toca como papá ponerle algunas reglas y límites y enseñarlo a alimentarse bien para que sea sano. Ok, Exactamente. Miguel, muchísimas Ay. gracias. Un placer estar con ustedes.